¿Por qué Shohei Ohtani apareció en el campo de entrenamiento antes de su propia ceremonia de presentación? Kyle Tucker reveló el terror de entrenar con el mejor jugador de la MLB y una frase de Freeman causó revuelo. Cheddar, conferencia de presentación de Kyle Tucker, celebrada en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, no fue en absoluto una ceremonia protocolaria que se limitara a lo formal. Inmediatamente después de que Tucker, vestido de traje, finalizara las declaraciones oficiales, la narrativa se trasladó de forma natural a la Casa Club. Allí se encontraba a Shohei Ohtani, quien ya había completado su entrenamiento y fue el primero en acercarse a la nueva adquisición. Un apretón de manos firme, una breve sonrisa y un fugaz abrazo. Esta secuencia de gestos, aunque desprovista de ostentación, encerraba un significado profundo y poderoso. Hablaba más elocuentemente que cualquier palabra sobre la bienvenida que los Dodgers le daban a Tucker, no solo como un refuerzo, sino como una pieza central del equipo. Esta escena circuló instantáneamente entre los medios locales, acaparando más atención que la propia conferencia de prensa. La imagen de la presencia absoluta de Ohtani, dando la bienvenida personalmente, reflejaba la situación actual y la visión de futuro de los Dodgers. El periodista deportivo Falve Sports describió el evento como no una conferencia de prensa, sino un rito de paso, mientras que otro medio lo catalogó como el momento en que se completó instantáneamente la transición a la estructura de poder. Para Tucker, este breve abrazo fue una muestra de bienvenida y al mismo tiempo una señal silenciosa que le imponía la responsabilidad y las expectativas de una organización como los Dodgers. En consecuencia, el protagonista de aquel día no fue solo Tucker frente al micrófono. Los pocos segundos de interacción en la Casa Club pusieron de relieve la dinámica y la cultura del equipo, proyectando una imagen nítida de la clase de colectivo que son los Dodgers en este momento. Más allá de los contratos lujosos y la retórica florida, este momento simbólico, manifestado en el terreno de juego real, representó el primer paso de Tucker con los Dodgers de la manera más concisa posible. La mañana de la conferencia de prensa, lo primero que sorprendió a los reporteros y personal del lugar no fue la ceremonia en sí, sino una escena que había comenzado horas antes. A pesar de ser su día libre, Shohei Ohtani se presentó en el estadio a primera hora de la mañana y comenzó su entrenamiento personal, sin necesidad de que nadie se lo pidiera. Su figura, moviéndose tranquilamente en un estadio en calma, fue inesperada incluso para los medios locales. Reafirmó la impresión de que el concepto de período de descanso simplemente no se aplicaba a él. Lo que más asombró al personal fue que se había sumado un nombre más a esa sesión de entrenamiento. Kyle Tucker, el nuevo miembro de los Dodgers, había llegado al estadio antes de lo programado. Según el personal, Tucker se había enterado el día anterior de que Ohtani entrenaría ese día, por lo que le envió un mensaje pidiéndole si podían entrenar juntos. La respuesta a su solicitud fue sumamente sencilla, una aceptación inmediata. Un directivo del equipo recordó las palabras de Tucker la noche anterior. Si puedo entrenar con Ohtani, la conferencia de prensa de mañana será sin duda algo especial. Esta frase no era una simple formalidad social, sino que simbolizaba la actitud de Tucker de tomarse en serio cómo dar su primer paso en su nuevo destino. Como resultado, este suceso matutino dejó una impresión más profunda que la propia conferencia, revelando de forma silenciosa pero vívida el estándar con el que los Dodgers construyen su rutina diaria. Durante la conferencia de prensa, Kyle Tucker dio un paso más allá de las palabras preparadas y comenzó a hablar abiertamente sobre el entrenamiento del día anterior. Cheddar.
Persona a la que se refería, por supuesto, era Shohei Ohtani. Aunque Tucker estaba emocionado por su primer entrenamiento conjunto en el nuevo equipo, su euforia pronto se transformó en otra emoción. Según Tucker, lo que al principio parecía ser un trote ligero se convirtió en una carrera de 20 vueltas al campo. En ese momento se oyeron risas en la sala, pero la historia no terminó allí. Inmediatamente después de terminar la carrera, Ohtani, sin pausa alguna, realizó 200 flexiones y luego se dirigió a la máquina de bateo, donde continuó con el swing durante 20 minutos. Normalmente, eso sería suficiente carga de trabajo, pero Tucker reveló que Ohtani, sin apenas recuperar el aliento, subió al montículo y lanzó más de 60 lanzamientos de alta velocidad, uno tras otro. Shedar, Tucker admitió, sinceramente, en un momento dado, ya no pude seguirle el ritmo. Confesó que se vio obligado a acortar el entrenamiento antes de tiempo para poder llegar en plenas condiciones a la conferencia de prensa. Los reporteros presentes se quedaron sin palabras por un instante, intercambiando miradas. Esta anécdota, contada por el recién llegado, no solo demostró la honestidad de Kyle Tucker, sino que transmitió de la forma más clara posible el estándar de otro mundo que encarna la presencia de Shohei Ohtani dentro del equipo. Inmediatamente después de que finalizaran los saludos oficiales, una risa peculiar se extendió por la casa club. El veterano Freddie Freeman se dirigió a Kyle Tucker con una frase que podía interpretarse tanto como una broma como una advertencia. Será mejor que aprendas a decir que no aquí. Tucker, sin poder descifrar el verdadero significado, solo pudo esbozar una sonrisa ambigua. Sin embargo, el ambiente rápidamente dio paso al siguiente acto. En ese momento apareció Shohei Ohtani. Ohtani, con un tono casual, propuso continuar con el entrenamiento matutino. Tucker, claramente exhausto, se encontraba en la situación de ser su primer día en el nuevo equipo, por lo que no podía negarse de inmediato. En ese instante, Ohtani sonrió levemente y aligeró el ambiente diciendo, «Es broma». Shedar. Rostro tenso de Tucker se relajó al instante, pero la relajación duró poco, ya que Ohtani añadió a continuación, «Pero mañana continuamos». La gente alrededor estalló en carcajadas. Mookie Betts y Freeman también se rieron a carcajadas con este intercambio. El ambiente de la casa club se suavizó de inmediato. Esta escena, donde la tensión y las bromas entre compañeros coexistían de forma natural, simbolizaba la cultura del equipo de los Dodgers. Posteriormente, Ohtani llevó a Tucker a recorrer las instalaciones, mostrándole el entorno de entrenamiento y presentándole a cada miembro del personal. Tucker relataría más tarde que se sintió profundamente impresionado por el hecho de que Ohtani conociera los nombres de casi todo el personal del estadio, que superaba a las 70 personas. La coexistencia de la calidez y el rigor era la esencia del ambiente que se respiraba en la casa club de los Dodgers. Al caer la noche, el foco de atención se desplazó desde el interior del Dodger Stadium hacia los estudios de televisión de todos Estados Unidos. En un programa deportivo de debate en horario estelar, un exjugador comentó con calma: «Un nuevo jugador se ve envuelto en el ritmo de entrenamiento de Ohtani antes de quitarse el traje». Eso no es un suceso individual. Es una muestra de la cultura de la organización. Aunque sus palabras no fueron emotivas, un silencio se apoderó del estudio por un momento, dejando una fuerte impresión en los espectadores. Era una observación con peso dicha por alguien que había luchado durante mucho tiempo en escenario con MLB. Esa misma noche, un diario nacional tituló la versión en línea de la conferencia de prensa de Tucker de la siguiente manera:
La ceremonia no terminó en el podio. Fue el primer día, incluyendo la sala de entrenamiento y la casa club. Shedar. La crónica se describían meticulosamente el entrenamiento matutino, la interacción en la casa club y la reacción de todo el equipo, dándoles más importancia que al dinero del contrato o al número de camiseta. Como resultado, aquel día fue percibido no como una mera ceremonia, sino como una especie de actuación que mostraba al exterior el nivel de excelencia con el que los Dodgers gestionan su rutina diaria. A medida que se acumulaban estas evaluaciones externas, la conferencia de prensa de Kyle Tucker fue cambiando de significado. Dejó de ser solo una presentación de un nuevo talento para convertirse en un mensaje emitido por el propio equipo de los Dodgers. Un entorno basado en la premisa de la victoria, una rutina diaria sin concesiones, y la figura central que lo encarna. La imagen proyectada a través de la televisión y la prensa dejó en muchos aficionados la percepción común de que esto es una declaración, la cual se extendió de forma silenciosa pero segura por todo Estados Unidos. Cuando terminó el día, lo que quedó grabado en la memoria de la gente no fue la expectación por el contrato, ni los flashes de las fotografías conmemorativas. La llegada de Kyle Tucker a los Dodgers se desarrolló con una velocidad y una densidad sin precedentes, y antes de que se diera cuenta, ya estaba integrado en el engranaje de la rutina diaria del equipo. Desde el entrenamiento matutino hasta el simbólico apretón de manos y el abrazo en la casa club, pasando por el intercambio de risas, todo se unió en una secuencia fluida, trascendiendo ampliamente el marco de una simple ceremonia. Esta secuencia demostró la postura inequívoca de la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Aquí, los logros y la fama son motivos de bienvenida, pero nunca la base para un trato especial. Más bien, son meramente un boleto de entrada para pisar un estándar más elevado, y se exige esa determinación desde el primer día. Este ambiente, centrado en Ohtani, permite que las estrellas individuales brillen, pero su estructura asegura que nadie aparte la vista del rigor de la vida cotidiana. Como resultado, la conferencia de prensa de Tucker se convirtió en una declaración en lugar de una presentación. En ritmo basado en la victoria, la disciplina inflexible y las relaciones humanas que se integran naturalmente en ese marco, todo ello se hizo visible en el limitado tiempo de un día. El mensaje emitido por los Dodgers aquel día fue claro. La fama no es la meta. Aquí, lo que se prueba de forma silenciosa pero segura es hasta dónde se puede resistir y cuánto se puede construir después de haber alcanzado esa fama.